Muy buenos días a todos y bienvenidos. Nuestro Dios nos concede la oportunidad en esta mañana de seguir conociendo más a Jesús. De acuerdo con el apóstol Juan 17:3, conocer a Jesús es la vida eterna. Así que vamos con buen corazón juntos a reflexionar y meditar en Jesús, en quién es Él y qué hace. Y justamente en este episodio que vamos a ver hoy en el Evangelio según Juan, una de las señales o milagros más fascinantes en el Evangelio según Juan es justamente la que encontramos en el pasaje que nos corresponde en esta mañana, Juan 9. Y esto se debe a que, en simples palabras, esta historia de esta señal o milagro contiene de todo. Tiene diferentes emociones, tiene drama e incluso comedia, unas partes un tanto divertidas o jocosas. Pero sobre todo aquí en ella, en esta historia, vemos una vez más vemos que nuestro Señor Jesucristo no está interesado en entretener a las personas con los milagros, ni mucho menos pues sanar a todas las personas, porque no lo hizo. Sino, ojo, muy importante esto, nunca lo olvidemos, provocar fe. Provocar fe. Ese era uno de los propósitos principales de los milagros o señales, como le llama el apóstol Juan. Y siguiendo el mismo contexto anterior, es decir, la conclusión de la fiesta de los tabernáculos, vemos aquí a Jesús escapando de los fariseos y de los escribas, saliendo del templo, pero interesantemente a buscar un hombre, literalmente en tinieblas, que luego pues le da luz en todos los sentidos posibles. Así que vamos a ver luz hoy del mundo en esta mañana, según Juan 9:1 al 12. Hemos dividido en tres partes esta historia porque es bastante larga y vamos a ir evaluándola en estas tres partes. Así que en esta primera parte vamos a ver luz hoy del mundo y vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Así que veamos este sermón en cuatro partes. Vamos a ver la comisión, luego la consumación, luego la confesión y por último la compasión de la luz del mundo. Así que veamos en primer lugar la comisión de la luz del mundo. El contexto nos comienza con el versículo 1. Al pasar Jesús, si nosotros evaluamos el versículo anterior, vemos que salió del templo huyendo de los escribas y fariseos que querían matarlo, ¿verdad? Por lapidación. Al pasar Jesús, dice, vio un hombre ciego de nacimiento. Aquí vemos a este hombre con una condición terrible, ceguera de nacimiento. Y vemos aquí que es Jesús el enfoque. Jesús es el que lo ve. Jesús es quien lo busca. No sus discípulos, sino es Jesús el énfasis aquí. Y vemos que enseguida el narrador nos muestra que este hombre es ciego de nacimiento. Observación muy importante, porque nos muestra que toda su vida este hombre ha sido ciego. Y obviamente magnifica aún más la señal que vamos a ver más adelante, es decir, su sanación, hace que esta sea aún más impresionante. Los ciegos en aquellos días, hermanos, sobrevivían de la caridad de las personas. Y junto con otras personas discapacitadas, usualmente se sentaban a las afueras del templo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 3:2. En Hechos 3:2 vemos también esto, que dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Aquí vemos luego, obviamente, ese otro milagro que hacen algunos apóstoles en Hechos capítulo 3. Y esto coincide con nuestro contexto. Al pasar Jesús, es decir, al ir saliendo del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento.
Coincide entonces nuestro contexto y vemos aquí un hombre que pues vivía de la caridad de las demás personas. Muy bien, algo más que se muestra aquí es luego la reacción de los apóstoles o de los que estaban también junto allí, y es la creencia sobre el pecado, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos que en estos discípulos, al preguntar esto, nos da a entender una creencia que había sobre el pecado en aquellos días. Aquí asumen que la ceguera de este hombre fue causada por algún pecado, ya sea el pecado de él o del pecado de sus padres. Creencia muy común en esos días. Y esto, pues, incluso lo vemos en algunos escritos judíos, y algunos se basan incluso en Éxodo 25. Éxodo 25. Que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces algunos veían en este pasaje y decían: bueno, Dios pues castiga por el pecado, incluso a las siguientes generaciones. Incluso el Talmud de los judíos, que es un escrito de muchas tradiciones y comentarios del Antiguo Testamento, tiene una cita muy interesante que dice: no hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin iniquidad. De nuevo, nos muestra ese entendimiento o esa creencia sobre el pecado. Sin embargo, también los mismos rabinos de antes afirman que no todo sufrimiento deriva del pecado. No era tampoco algo drástico o estático, que era así. Obviamente tenían ejemplos de hombres que sufrieron, no necesariamente por el pecado, directamente por el pecado. Por ejemplo, Job. Entonces, por eso hay que tener un balance en este pensamiento de la antigüedad. Ahora, la creencia popular, que todo sufrimiento estaba relacionado directamente con el pecado, atribuía la ceguera al padre o a la madre durante el embarazo, algunos decían. Incluso los fariseos sostienen esto. Si nosotros nos vamos más adelante en la historia hasta el versículo 34, Juan 9:34, vea lo que dice allí. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. No, aquí vemos la creencia de los fariseos incluso, o al menos una afirmación despectiva, porque así eran ellos también. Sin embargo, aquí lo importante es que vemos la respuesta de Jesús. Jesús informa que la ceguera de este hombre no era por pecado. No es que pecó este, dice Jesús, versículo 3, ni sus padres. Aquí queda por sentado que esa creencia popular pues no tiene fundamento. Luego dice: sino para que se manifiesten las obras de Dios en él. Entonces vemos más bien que el objetivo aquí vemos una perspectiva más bien de parte del mismo Dios en la carne, Jesús, que en otras palabras dice: sino que para que se manifiesten las obras de Dios en él. No se trata aquí de que Dios ocasionó esa ceguera congénita a este hombre solo para luego curarlo cuando viniera Jesús. No, sino que con esa última parte de la respuesta Jesús no responde ¿por qué nació con ceguera? Esa es otra pregunta. Jesús más bien dice aquí lo que va a hacer Dios con respecto a esa ceguera. Por eso dice: sino para que se manifiesten las obras de Dios en él. Mientras que el hombre, por un lado, empieza a buscar causas del sufrimiento de este hombre, ¿qué hace Dios aquí? Se procura la solución. En ese tiempo, en instante en la historia, vemos lo que va a hacer Dios con respecto a esa condición. Ahora, hay que hacer un matiz importante. En Juan 5:14, luego más adelante en esta serie de estos 3 sermones, vamos a hacer una comparación más específica. Pero si vamos a Juan 5:14,
vemos una relación distinta. Juan 5:14 vemos el relato de Jesús sanando a aquel paralítico. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, luego de haberlo curado, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En esa historia vemos que sí está relacionado su condición con el pecado, pero en Juan 9 vemos que no es así. Entonces vemos que, en resumen, más adelante en este sermón vamos a detallar un poco más. En efecto, el pecado está relacionado con el sufrimiento, pero no siempre directamente. Veremos esto más adelante con más detalle. Así que luego de esta creencia sobre el pecado, vemos la comisión de la luz, vemos la obra del enviado del Padre en versículos 4 y 5. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús fue a buscar a este hombre porque estaba en tinieblas, literalmente. Y como Él es la luz del mundo, fue a iluminarlo. Y esa era su comisión, esa era su misión. Entonces, es interesante que vemos aquí, en el versículo 4, vemos, me es necesario hacer las obras en plural. En plural. Así que no es solo el objetivo de Jesús curar a este hombre de esa condición física, sino hacer algo más. Y eso lo veremos más adelante. Entonces, Él va a hacer algo mucho más que simplemente restaurar su visión. Y esto es necesario. Esto es necesario porque dice el versículo, dice Jesús, me es necesario. Por supuesto, estas obras vienen del Padre, como bien lo dice, y Jesús, como enviado, debe hacerlas durante el día, lo cual indica prioridad divina. No hay tiempo que perder, pues durante la noche, pues normalmente no se puede trabajar. Así que la prioridad aquí obviamente es llevar a cabo eso durante el día, donde hay testigos, donde hay ojos. No es que no se pueda trabajar de noche, incluso en ese tiempo habían trabajo de noche. Pero la simbología también con estas palabras busca obviamente resaltar el hecho de que Jesús es luz y vino a dar luz durante la luz, para que todos vieran quién es Él. Jesús entonces es la luz en medio de las tinieblas. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora está a punto de demostrarlo, en esta ocasión, al darle luz a este hombre en todo sentido. Vemos en segundo lugar la consumación de la luz del mundo. Todo comienza en el versículo 6 con la hechura de lodo. Dicho esto, dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué está pasando aquí? Este es el tipo de texto que a veces podemos leer y decimos, ¿qué está pasando? Esto es como raro, ¿no? Y de hecho es raro para nosotros. Y más cuando estamos separados por 2000 años de esta cultura. Separados 2000 años culturalmente y de este texto históricamente, es normal que nos parezca extraño esto que Jesús está haciendo. Pero no era así en aquellos días. No era extraño en aquellos días. Ni mucho menos para otras curaciones de Jesús. Por ejemplo, Mateo 7:33. Vamos allá, Mateo 7:33. Aquí vemos a alguien que es sordo y que es mudo a su vez. Y vemos que Jesús, pues, también usa su saliva para curar a este hombre. Y si vamos más Marcos 7:33, Marcos 7:33, creo que dije Mateo. Marcos 7:33, vemos, dice entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso la mano encima y le preguntó si veía algo, ¿no? Vemos Marcos también, vemos esa sanación. Y también Marcos 8:23, a otro ciego, ¿no? Entonces, no es extraño en aquellos días, ni siquiera para la cultura, ni siquiera para Jesús mismo, porque hizo otras sanaciones con saliva. Ahora, para hablar un poco más de la parte histórico-cultural, la saliva era ampliamente considerada en el mundo antiguo como una sustancia con posibles propiedades curativas, por lo que el uso que Jesús hace de ella en los relatos de sanidad fue algo comprensible culturalmente, tanto para judíos como para gentiles. Incluso el mundo pagano también hacía uso de saliva. Ahora, muchos creen que en Juan el acto tiene además un simbolismo profundo. Al mezclar saliva con tierra para formar barro, Jesús posiblemente evoca a Génesis capítulo 1, evoca a la creación del hombre, Génesis 2 también, cuando Dios mismo, ¿verdad?, con el polvo de la tierra forma al hombre. Entonces, de esta manera, Jesús se presenta como quien trae una nueva creación y restauración en los ojos de este hombre. Recordemos que él vino ciego de nacimiento. Entonces, algunos dicen que, bueno, puede tener esta simbología, ¿no? Pero más adelante incluso vamos a ver que esto es una manera también como de, digámoslo así, llamar la atención de los fariseos y escribas, porque esto se hace durante un día de reposo, y durante el día de reposo se supone que no se puede hacer barro ni se puede hacer nada de eso. Más adelante veremos eso en detalle. Pero aquí vemos la hechura de lodo, que para nosotros puede ser un poco extraño, incluso antihigiénico, pero en aquellos días no era visto de esa manera. Luego vemos la orden de limpieza, versículos 2 hasta la primera parte del 7. Versículo 7 dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre obedece, evidentemente, y la orden de limpieza tal vez sí tiene más sentido para nosotros, pero aún más para él. Nadie anda con barro en los ojos por la calle así como nada, obviamente. Necesitaba lavarse. Y esto también nos recuerda de esas señales que ocurrían también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, veíamos en la mañana el relato de Naamán. Naamán fue ordenado a zambullirse en el agua 7 veces. Entonces, recordemos también el contexto que Siloé fue utilizado para la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de una manera también vemos la necesidad de este ritual que ordena Jesús. Pero aún más simbólico está el énfasis que se le da al nombre Siloé aquí. Dice Juan que Siloé es traducido, significa enviado. Y justamente Jesús acaba de decir que Él es el enviado del Padre. Entonces, en otras palabras, Juan nos quiere dar la idea de que para tener luz, este ciego tenía que ir al enviado. Entonces, aquí vemos al enviado, juego de palabras, es enviado al enviado, ¿no? Simbólicamente, a donde hay luz. Luego vemos que la señal se realiza en la siguiente parte. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Imagínense cómo se habrá sentido este hombre luego de toda su vida no tener luz en sus ojos. Debió haber sido una alegría enorme. Y es interesante ver la reacción de este hombre ante las palabras de Jesús. O sea, viene y le unta este lodo con saliva y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué es lo que hace él? Fue entonces y se lavó. Él no se puso a cuestionar, es más, tampoco dijo, no me toques, yo no quiero que me pongas nada en los ojos. Lo que vemos es una actitud de no cuestionamiento, ¿verdad?
simplemente obedeció, fue, se lavó y ya está. Más bien hay actitudes de humildad y de obediencia. Y lo maravilloso toma lugar, ¿no? Los ojos de este hombre son restaurados. Y hay algo más interesante que ocurre aquí. Esta situación, este milagro, esta señal, no ocurre frente a Jesús. Jesús se habrá quedado a algún lado, a las afueras del templo. Y este hombre tenía que hacer una caminata no muy larga para ese estanque de Siloé. Si tal vez recuerdan esa imagen que pusimos, estaría tal vez como a 3 minutos caminando, una cosa así. No estaba muy distante. Y él va y solo hace esto y nadie es testigo. O sea, nadie está allí, ni Jesús está allí, como ocurre en otros milagros, que Jesús está allí. Pero lo curioso es que obviamente eso dice mucho de Jesús. Su interés, de nuevo, no era el entretenimiento, no era tampoco hacerse popular. La simple señal iba a ser de testimonio y de gran testimonio para todas las personas, aunque él no estuviera, ni aunque allí hubiera personas que supieran lo que había pasado. Y eso es lo impresionante de esto. Entonces, ocurrido eso, vemos entonces la reacción, vamos a ver la confesión de la luz del mundo que hace este ex ciego, comenzando también con la impresión de los vecinos. Versículos 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aquí viene el testimonio. No necesitaba estar Jesús allí, no necesitaba incluso que hubieran testigos allí. Como este hombre era ciego de nacimiento, pues obviamente había quienes lo conocían. Y aquí esto es lo que hace maravilloso, ¿no? Este evento. Ahora, la reacción es mixta. Y incluye un aspecto negativo que no podemos obviar. Ellos, más adelante, versículo 13, vean lo que hacen. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Eso no lo podemos obviar. Hay una reacción mixta. Los vecinos primero se preguntaban como en confusión: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 9. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Inequívocamente es él. Pero había como un poco de duda. Y luego, si seguimos la lectura y vemos el versículo 13, que ellos los llevan a los fariseos. ¿Para qué los llevan a los fariseos? Eso es lo curioso. Así que la primera reacción es sorpresa. No es este que se sentaba y mendigaba, pero lo reconoce, lo cual impacta aún más la credibilidad de esta sanación. Por supuesto que estaban algunos confundidos, pero otros estaban seguros de que en efecto era él. Y obviamente esa duda queda saldada cuando él mismo dice: yo soy. Se acaba el debate. Y vemos la declaración del ex ciego aún más claramente, versículos 10 y 11. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesús no necesitaba estar allí para atribuirse la autoría de ese milagro. Ya tiene quien lo confiese. Incluso, pues obviamente los que están escuchando esta confesión. Maravilloso. La primera pregunta es natural y es justo lo que hacen los vecinos. ¿Cómo fuiste curado? Esto no ocurre todos los días. La respuesta es aún más maravillosa. Pero también trae reacciones mixtas de estos vecinos, que hay que recordar que eran de Jerusalén. Y tenemos que recordar que los judíos en Jerusalén generalmente no gustaban de Jesús o tenían cierta hostilidad en contra de Jesús. El ciego confiesa a aquel hombre que se llama Jesús. Cuán dulce nombre, ¿no? Cantamos en aquel himno. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Qué habrían pensado estos judíos cuando escucharon semejante cosa? Nadie que es ciego va y se lava con esa agua. ¿Es agua? ¿Conocemos esa agua de aquí o de allá? Es más, ni siquiera el agua de Juan capítulo 5. ¿Recuerdan la agua aquella?
El estanque de Betesda, que tenía sus movimientos, curaba a las personas. Ahora el agua de Siloé. Obviamente ellos están entendiendo esto no es normal. Esto es sobrenatural lo que ha ocurrido aquí. Inmediatamente y sospechosamente, a la luz del versículo 13, vemos la búsqueda de Jesús. Versículo 12, entonces le dijeron estos vecinos, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Él dijo, no sé. Y luego el versículo 13, pues llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, esto hay que investigar, algo está pasando aquí. Esto es obviamente curioso y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que esta historia, hermanos, aunque corta, nos enseña grandísimas lecciones para nosotros hoy. Aquí vemos la compasión de Jesús. Y una gran lección que vemos en primera instancia es que el sufrimiento no está siempre relacionado directamente con el pecado. Jesús nos enseña esto claramente. Es una realidad, hermanos, que hay sufrimientos que tienen relación directa con el pecado. Por ejemplo, el adulterio, la embriaguez, la violencia. Eso va a traer sufrimiento. Sufrimiento inmediato, incluso a largo plazo. ¿Qué ocurre si un cristiano comete adulterio, comete fornicación? Podría vivir el resto de sus días con el castigo de no poder casarse nuevamente. ¿Qué pasa si un cristiano comete y vive en el pecado de embriaguez? Obviamente va a arruinar su vida. Si está casado va a arruinar su familia. Y obviamente va a sufrir de muchas enfermedades. Entonces vemos, el sufrimiento está relacionado con el pecado directamente. La violencia, Gálatas 6 nos enseña esto. Si alguien anda en violencia, pues va a terminar también recibiendo violencia, va a tener que sufrir cárcel. Ya sabemos lo que ocurre en la cárcel. Sufrimiento, relación directa con el pecado. Gálatas 6:7 nos dice esto en las siguientes palabras: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos pecado, vamos a vivir las consecuencias. Y esto es duro, pero es así. Y obviamente, cuando estas cosas ocurren en nuestros hogares, o pueden ocurrir incluso en nuestros hijos, es muy importante tener en cuenta que ellos son responsables también de sus decisiones. No son los padres los únicos responsables de las decisiones de sus hijos. Especialmente cuando los hijos son mayores de edad y ellos toman sus decisiones. ¿Quiénes son culpables de esas decisiones? ¿Quiénes van a lidiar con esas consecuencias? Los hijos. Ellos son responsables. Es una realidad que vivimos en un mundo donde existe el sufrimiento. Y ese sufrimiento está directamente relacionado con el pecado, en estos casos específicos que acabamos de mencionar. Pero, en contraste, hay otros sufrimientos que simplemente vienen por la justicia, por hacer lo correcto. Tenemos a Job, uno de los grandes ejemplos bíblicos. Luego tenemos al mismo Jesús. ¿Qué hizo Jesús para sufrir tan terrible y vergonzosa muerte? Solo lo correcto, solo lo bueno. Sin embargo, sufrió horriblemente por usted y por mí. ¿Qué de la iglesia en el primer siglo? ¿La iglesia fue perseguida? ¿Había hecho algo malo la iglesia? ¿Aquellos cristianos y cristianas? No, pero sufrieron por la justicia. También hay otra alternativa. Hay simplemente sufrimientos que están relacionados con la naturaleza de este mundo caído. Por ejemplo, enfermedades congénitas, como la ceguera de nacimiento, entre otras enfermedades que hay en este mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, entraron al mundo el pecado, la muerte, por ende también las enfermedades, también el sufrimiento. Así que en ese sentido,
Todo sufrimiento está indirectamente relacionado con el pecado, pero con el pecado de Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva pecaran, no existía la muerte, no existía la enfermedad, no existía la vejez y sus dolores. ¿Qué existía? La inmortalidad, la vida, el árbol de la vida estaba en medio. Y de él podían comer. Pero luego de Génesis capítulo 3, ¿qué hace Dios? Saca el árbol de la vida de allí. Y viene entonces la decadencia del hombre. Llega la mortalidad, llega el pecado, llega obviamente la enfermedad, llega el sufrimiento y todo lo demás. Entonces, nuevamente, el sufrimiento no está relacionado directamente en todas las instancias con el pecado, pero sin duda hay pecados que traen sufrimiento. Y lo maravilloso, hermanos, aquí es que Dios puede hacer grandes cosas con el sufrimiento humano. Y esto es una gran lección, y esto es lo que Él nos dice en Juan 9:3, en esa última parte. Dios puede hacer grandes cosas con nuestro sufrimiento. Sí, el que estemos lidiando hoy, o el que vayamos a lidiar mañana, o el que hayamos lidiado en el pasado. ¿Qué hace el Señor con el sufrimiento hoy, con el sufrimiento humano? Bueno, disciplina, purifica, humilla, fortalece la fe, produce perseverancia y también revela su gloria. No todo sufrimiento es malo, entonces. No todo sufrimiento es malo. Y si no, usted entenderá por qué nuestro cerebro reacciona quitando la mano cuando siente el calor de la estufa. No, a no quemarnos. No todo sufrimiento es malo. En segundo lugar, aprendemos, hermanos, que el corazón bueno responde con fe ante la compasión de Dios. Si hacemos una comparación entre el paralítico de Juan 5 y el ciego aquí en Juan 9, nos daremos cuenta de que hay muchas similitudes y algunas diferencias. Más adelante veremos más en detalle. Pero entre las diferencias destaca la respuesta que hace cada uno en la realidad de Jesús. ¿Recuerdan Juan 5 cómo reaccionó el paralítico luego de ser sanado? Fue directo a las autoridades a delatar a Jesús. Este fue el que me sanó. No vemos confesión, no vemos agradecimiento. Es el hombre más indiferente a la realidad de Jesús que hay en el Nuevo Testamento, me atrevo a decir. Sin embargo, vemos a este paralítico. Vemos humildad, vemos obediencia y vemos fe. Me encanta esa frase que dice: aquel hombre que se llama Jesús, Él me iluminó. Comenzó a confesarlo. Entonces el paralítico muestra una indiferencia impresionante. Pero el ex ciego lo confiesa. Y vamos a adelantarnos en la historia para ver esa confesión aún más clara en Juan 9, 35 al 38. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, ¿verdad? El ciego, ex ciego. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Corazón bueno responde con fe ante la compasión de Dios. Ir a Jesús y permanecer en Él trae sanación, hermanos y visitas. Esclarece nuestra vida y llena de luz. Y nos permite ver todo lo que antes no veíamos. Por esto y más, Él es la luz del mundo. Hermanos, eso es exactamente lo que ha hecho con nosotros. Él vino a nosotros providencialmente. Y al escuchar ese evangelio y luego obedecerlo, nos dio luz. ¿Qué hizo en esas instancias? Nos redimió y nos dio un nuevo inicio. Lo mismo que hizo con este ciego.
Y nuestra respuesta, obviamente, a ese gran regalo debe ser fe. Seguirlo, ir a Él y permanecer en Él. Igual cuenta con aquellos entre nosotros que nos hemos apartado de la fe y luego hemos vuelto. Por segunda vez nos ha quitado la ceguera de nuestra alma y nos ha renovado, nos ha restaurado y nos ha dado un nuevo inicio. Nuestra respuesta ante esa gran compasión debe ser fe. Ir a Jesús y permanecer en Él. Ser humildes y obedientes a su palabra. Pero también, obviamente, esto nos muestra ese mismo llamado para todos aquellos que no han obedecido el Evangelio entre nosotros. Les aseguro, estimadas y amadas visitas, el Señor quiere darle luz a su alma, una que ahora mismo necesitan, tanto como nosotros. Y Él invita a cada uno de ustedes también a ir a Él, a ir al enviado y lavar sus ojos, lavar su alma para el perdón de pecados y recibir esa nueva vida. El Señor espera con los brazos abiertos y nosotros también. Amén. El corazón bueno responde con fe ante la compasión de Dios. Por último, el amor de Dios por el hombre es genuinamente personal. Hermanos, esta es una de las más grandes lecciones que podemos ver también aquí en esta historia. El amor de Dios por el hombre es genuinamente personal, no es distante ni frío, es cercano y tibio. Evaluemos esta pregunta. ¿Tenía Jesús que poner sus manos en este ciego para curarlo? ¿No ha sanado Jesús anteriormente con simple darle la orden? Pero Jesús no decidió eso. Porque tenemos aquí a Dios, el Logos eterno, cercano. Mientras Jesús procuraba ser cercano a las personas, especialmente a los marginados, a los pecadores y a aquellos con alguna discapacidad, los líderes judíos, los líderes religiosos en aquellos días más bien hacían todo lo contrario. Los menospreciaban y los trataban mal. Pero el Señor no actúa así. El Señor es cercano. Así actúa el Señor. Él está cerca de sus ovejas y proveyendo para ellos luz y salvación, rescate, soluciones, fortaleza para navegar a través de estas difíciles situaciones que tenemos que enfrentar. Muchas de ellas sin remedio. El hecho, y ustedes lo saben bien, lo sabemos bien. Hay situaciones con las que usted y yo tenemos que lidiar todos los días que no tienen solución. Algunas no tienen solución. Pero ahí, hermanos, es que el Señor está cerca nuestro. Su amor es genuinamente personal. Y Él está cerca, y más cerca de lo que imaginamos, fortaleciéndonos y ayudándonos para navegar a través de esas dificultades. Así como puso sus manos en ese ciego, también las pone sobre nosotros, hermanos, en nuestros sufrimientos y en nuestras pruebas. No olvidemos eso nunca, hermanos. En conclusión, no hay tinieblas en el hombre que nuestro Señor Jesucristo no pueda vencer con su luz. Por supuesto, esto requiere fe, requiere seguir a Jesús. Eso requiere de nuestra parte. Pues Él no puede forzar a nadie. Así que la pregunta es, ¿vamos a procurar la luz? ¿Vamos a ir a la luz? ¿O vamos a buscar las tinieblas y perseverar en ellas? Evidentemente tenemos que buscar la luz. En esta vida nuevamente enfrentamos aflicciones, ya sea por nuestros pecados, o los de alguien más, o por la naturaleza de este mundo caído. Pero aún así es reconfortante saber que el cielo no es indiferente a nuestro sufrimiento. No es indiferente a esa realidad. Él está cerca, muy cerca de nosotros, para ayudarnos. La compasión de nuestro Señor prevalece y es visible en esta historia, es visible en nuestra vida, es visible en todo lugar, incluso en medio del sufrimiento.
Su amor nos alcanza a todos y nos invita a seguirlo como hizo con el cielo. Hermanos, visitas, sigamos a la luz del mundo. Permitamos que Él quite la ceguera, cual sea en nuestra vida, y así guíe nuestra vida a la eternidad. Amén. Amén. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, digno de toda honra y alabanza, le agradecemos, buen Dios, por su compasión, por la compasión, Padre eterno, que usted nos da todos los días. Gracias, Padre, por recordarnos esta realidad, esta maravillosa bendición en esta mañana. Ayúdenos a todos, Padre eterno, a tener presente en nuestro corazón y cultivar estas verdades que nos enseña Juan 9, 1 al 12. Ayúdenos, buen Dios, a cultivar, Padre, esa realidad de que su amor es un amor cercano, un amor que nos ayuda a combatir en nuestra fe las dificultades de esta vida. Gracias, Padre eterno, por estar cerca de nosotros. No nos abandone y no nos desampare. Ayúdenos, buen Dios, en todas nuestras dificultades. Sobre todo, Padre eterno, ponga en nuestro corazón y siga poniendo en nuestro corazón esa necesidad y urgencia de ir a su Hijo amado Jesucristo, donde hay luz y donde hay salvación. Es en su nombre en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Nuestro Dios nos continúe bendiciendo. Amén.